Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Bienvenidos a otra entrega de la serie de programas especiales de temporada Agenda RD 2020, con los grandes retos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno que se inaugurará en agosto. Así mismo, hoy vamos a dedicar este programa a la economía, este golpe fuerte que ha recibido la economía mundial y de la República Dominicana, por supuesto, a causa de la crisis del coronavirus. Y para eso tendremos dos invitados especiales que nos traerán luz sobre toda esta situación y lo que le espera a nuestro país. Así que vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta misma semana. Para tratar este tema, nuestros invitados de hoy, el economista Guillermo Carán, exgobernador del Banco Central, y Iván Ogando, director de Flaxo en República Dominicana. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el panorama que tenemos en República Dominicana en este momento complicado realmente en el mundo entero, pero quisiéramos hacer tal vez un diagnóstico de cómo nos encontramos ahora, después de tener casi 2 meses de cuarentena en nuestro país con la crisis del coronavirus, 2 meses con la economía prácticamente parada. Vamos a ver, Iván, podemos empezar contigo. Bueno, gracias Diana, a Uchi, muchas gracias por la invitación. Bueno, para poner en contexto lo que estamos viviendo ahora mismo y lo que nos espera en el futuro inmediato, hay un poco que empezar de ver de dónde veníamos y cuál era la situación que tenía el país. Obviamente República Dominicana ha sido una de las economías que más ha crecido en términos de su Producto Bruto Interno en los últimos 20 años, manteniendo una tasa con, obviamente, algunas excepciones, algunos años de excepciones, una tasa por encima del promedio regional. Sin embargo, la actual crisis, que no obedece a razones económicas, sino que es una crisis sanitaria que desata una crisis económica y social, ha puesto o pone en evidencia las falencias y las debilidades de ese crecimiento del cual nos vanagloriamos durante tanto tiempo. Ya hace un par de meses, en una entrevista, antes de que el coronavirus, en febrero, antes del coronavirus entrara a ser un elemento esencial o preponderante en la actualidad, yo decía que al nuevo gobierno le esperaba realmente fuertes retos económicos, debido a que, sobre todo en la parte fiscal, a pesar del crecimiento que hemos tenido a lo largo de los últimos años, realmente la economía ha padecido de un déficit fiscal estructural en el cual no se aprovecharon los años de bonanza o de vaca gorda para poder hacer frente o tomar medidas que de alguna manera pudieran arreglar o disminuir ese déficit fiscal estructural del cual hemos padecido. Eso ha llevado obviamente a un incremento sostenido del endeudamiento y en ese sentido, uno de los elementos que yo planteaba hace 3 meses era que tiene que haber los consensos necesarios para poder realizar una real y efectiva reforma fiscal que de alguna manera organizara las cuentas y que disminuyera las necesidades de la economía de recurrir al financiamiento tanto interno como externo. Ya uno de los elementos que teníamos planteado es que como está estructurada la deuda, ya un alto porcentaje de los ingresos fiscales van dirigidos al pago de intereses y también a amortizar el capital de la deuda. Entonces, eso es bastante significativo porque estamos hablando casi de un 40% de los ingresos fiscales que están destinados a eso. Entonces, ya había de por sí un margen bastante estrecho de maniobra fiscal para poder
políticas económicas a partir de agosto pasado. Ahora, obviamente, se plantea una situación que esos retos lo multiplican o esos retos se incrementan casi de Justamente, Iván, esto cambia todas las previsiones. O sea, lo que sea que haya podido prever cualquier gobierno en el mundo, esto lo cambia. Y me gustaría darle el chancecito a Guillermo. Vamos a seguir interactuando. Sí. Bueno, yo creo que hay una situación que tenemos que reconocer, y es que esto depende de mucho del día a día y no hay tiempo que perder. Tenemos un gobierno que está saliendo, que ha decretado una serie de disposiciones que han paralizado la economía. De repente, como dice esa canción, todo se derrumbó. O sea, ese crecimiento económico tan alto se derrumbó con el virus, y más que con el virus, con las disposiciones gubernamentales alrededor del virus. Entonces, tenemos una situación de parálisis económica. Gran parte de la actividad productiva está cesada, está prohibida de operar. Y eso, por supuesto, crea una situación de poca producción, de menos posibilidades de exportación, de más posibilidades de importación. Derivado de esa parálisis decretada, no aconsejada ni espontánea, sino decretada, está la suspensión laboral, que acentúa el clientelismo, el sociopopulismo gubernamental, un poco, y además expone a una situación fiscal tremenda, porque hay un compromiso que el gobierno está asumiendo con una proporción importante de la población económicamente activa formal. Pero hay mucha parte de esa población económicamente activa que es informal, o que siendo formal no entra en los calificativos para recibir la asistencia monetaria gubernamental. Y eso, por supuesto, sobrecarga a las empresas, les reduce su liquidez. Que hay muchas empresas que tienen empleados con sueldos fijos por encima del límite para la recepción de la asistencia monetaria, que tienen que estarlo pagando con sus propios recursos. Entonces, todo esto crea una situación de baja producción, alto desempleo. El ministro de Trabajo dijo que prácticamente el 33% de la población económicamente activa formal se había acogido la suspensión. Si tú se lo sumas 57% de informal, estamos hablando de que prácticamente un 90% de la población económicamente activa está afectada. Y finalmente la situación fiscal es tremenda, tremendamente grave. Tenemos un gobierno que tiene que gastar mucho, en adición a lo que siempre ha gastado, y no es verdad que podemos tener mucha esperanza de que va a haber una reducción de gastos, porque todo lo que se ha hecho nuevo es un poco en la misma línea de asistencialismo gubernamental, no siempre productivo, ni necesario socialmente, y el gobierno va a tener gastos para enfrentar la calamidad sanitaria, va a tener que hacer nuevos gastos en nuevas obras, como por ejemplo abastecimiento de agua. Yo me río cuando dicen que la mejor forma de combatir el coronavirus es lavándose las manos 20 segundos con agua, un chorro de agua, pero ¿cuántas familias tenemos un chorro de agua para lavarnos bien las manos? Y al mismo tiempo que habrá más gastos, vamos a tener menos ingresos. Menos ingresos porque la producción se ha prohibido. Las actividades productivas se han prohibido. Muchos renglones que son fundamentales para los ingresos gubernamentales, como los combustibles, se han desplomado de precio. Y aquí hay impuestos que dependen de la proporcionalidad del precio, del costo de los combustibles, y finalmente las facilidades tributarias que ha dado el gobierno. Entonces, yo creo que ¿Hay algún precedente, Iván y Guillermo, para comparar la situación económica que tiene la República Dominicana hoy, que los dominicanos pudiéramos decir, esta va a ser una crisis parecida a la del 2003, o a la del 84, o a la crisis del 90, o esta va a ser todavía peor? Según los números del déficit que tendremos este año, de la baja en recaudaciones que tendremos este año, ¿es comparable con algo? Bueno, según los pronósticos y los comentarios internacionales, esta crisis mundial
y nosotros yo creo que vamos a ser peores, es comparable únicamente con la Gran Depresión de los años 30. Y nosotros vamos a ser, a mi juicio, peores porque esta modalidad sui generis que ha adoptado el gobierno, honestamente, yo no la conozco en otras latitudes y en otros países. Y más bien creo que es una inscripción en la modalidad sociopopulista y clientelista que el gobierno se ha caracterizado durante sus 8 años. Iván, ¿cómo puede afectar entonces esta caída en las recaudaciones, el déficit, el desempleo en la vida de los dominicanos? Se espera que caiga un porcentaje importante de dominicanos por debajo de la línea de la pobreza. O sea, ¿qué implica esto para el ser humano aquí? No, el impacto social, Diana, es brutal en República Dominicana, en el mundo. Y en términos de precedente de esta crisis, yo creo que realmente no hay. En el caso de República Dominicana, bueno, la crisis del 29 nos afectó de alguna manera, pero en términos de la combinación de los factores externos e internos que han detonado o han sido detonados como consecuencia de la crisis sanitaria, no tiene precedentes. Y eso viene, como dije anteriormente, hay que tener en cuenta de dónde venimos. Ya teníamos una situación fiscal bastante precaria y ahora los retos que esto implica hacen que el margen de maniobra sea todavía menor. Obviamente, para tratar de impulsar esta crisis en un contexto donde hay una caída, como dijo Guillermo Caram, de los ingresos fiscales, pero se va a necesitar un impulso o un paquete fiscal muy relevante para poder de alguna manera mantener los niveles de demanda y de producción que permitan atenuar, si se quiere, el impacto externo de la crisis. Porque se nos han caído las tres principales fuentes de divisas, el turismo, la zona franca y las remesas, van a tener un impacto, bueno, ya han tenido un impacto realmente extraordinario desde el punto de vista del descenso. El turismo no se prevé, la Organización Mundial de Turismo habla de casi un 80% en uno de sus peores escenarios de contracción del sector turismo. El turismo no se va a aprender de la noche a la mañana. Va a ser todo un proceso porque esta crisis tiene la peculiaridad de que afecta la psiquis y la cultura y la forma de comportamiento de las personas. Es decir, va a pasar un tiempo antes de que poco a poco, de manera gradual, se vaya restaurando la confianza en los sistemas sanitarios o que haya una vacuna, etcétera, para que la gente en los números que teníamos anteriormente pueda de alguna manera abocarse a viajar, turismo o de negocios. En el aspecto de negocios, por ejemplo, la utilización de los medios electrónicos va a tener está teniendo un boom y cada vez la gente va a viajar menos por negocios, por lo menos en un corto y mediano plazo, y se está hablando de que el turismo, la recuperación de los niveles del turismo antes de la crisis pueden tomar 4 o 5 años por lo menos. Entonces, ¿qué tenemos? Realmente se necesita un impulso interno de la economía, un poco para poder, en la medida de las posibilidades, amortiguar esos shocks externos y mantener unos niveles de demanda y de producción que garanticen que por lo menos el aparato productivo nacional y los niveles de vida se mantengan. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa y regresamos en un momentito para que sigamos examinando las diferentes vertientes de esta situación que se agregan a las condiciones ya preexistentes. Regresamos un momento con Guillermo Caram, exgobernador del Banco Central, y con Iván Ogando, que es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, ¿verdad?
Siempre hay que hacer un esfuercito para recordarse el nombre. Regresamos a un momentito, amigos. No se quiten de ahí porque lo que se está hablando aquí es qué es lo que va a tener que hacer el nuevo gobierno cuando entre, que va a encontrar una situación más que difícil. Regresamos. Esta misma semana.